La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Toda la gente en este país vive así, tensionada. Todo el mundo vive tensionado. ¿Por dónde va a venir el tiro? ¿Por dónde viene la puñalada? ¿Por dónde va a venir el raponero? ¿Por dónde me van a secuestrar? Esta es la voz de Enrique, un excombatiente de las FARC. Está dentro del espacio territorial, está en su casa y entran hasta el espacio y lo asesinan en el espacio y huyen además. Y se supone que nosotros estamos custodiados y amparados alrededor por unidades de todo tipo. O sea, ya en nuestra propia casa no estamos seguros. Habla del asesinato de uno de sus compañeros del proceso de reincorporación, Alexander Parra. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia hoy con este podcast que en contados minutos nos explicarán en qué consiste. Este es un nuevo programa de los Protagonistas de la Paz, un programa comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a la construcción de paz y la justicia transicional. Una apuesta de sensibilización a la opinión pública, a la academia, a los movimientos sociales y al Estado sobre la importancia de incluir en los debates jurídicos, sociales y políticos las diferentes voces y visiones, como parte de un ejercicio democrático e incluyente. Como acostumbramos todos nuestros martes a las 6 de la tarde, con repetición los miércoles a las 12 y a las 7 a.m. Nos pueden encontrar en la aplicación para usuarios Android, emisora La Voz del Derecho, y en nuestra página www.lavozdelderecho.com. En Facebook, emisora La Voz del Derecho, y en Twitter, @La Voz del Derecho. Hoy nuestros invitados son líderes, figuras representativas de los movimientos sociales, plataformas de participación de la sociedad civil, activistas, artistas, periodistas, políticos, personas vinculadas por la lucha o la visibilización, la reivindicación de los derechos humanos, funcionarios públicos o representantes del gobierno. Hola Renata, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Hoy queremos presentarle a nuestra audiencia a dos periodistas que han trabajado en un especial que se llama Espiral de Guerra y Paz en el Cauca, en un portal web que se llama Rutas del Conflicto. Ellas son Fernanda Barbosa y Paula Hernández. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Fernanda es periodista e historiadora, trabaja hace 4 años en el portal Rutas del Conflicto. Está enfocada en periodismo investigativo y datos sobre el conflicto armado y construcción de paz en Colombia. Candidata a doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y también es docente de cátedra de la Universidad del Rosario en pregrado y maestría en periodismo. Wow. Paula es periodista del portal Rutas del Conflicto también. Desde hace más de un año se desempeña como diseñadora y desarrolladora web, reportera, y es la que está detrás del diseño y la estructura de este especial, que los invitaremos durante todo este programa a que puedan visitar y, como se dice normalmente, cacharrear. Bueno, Renata, cuéntanos un poquito, ¿cómo empieza hoy nuestro programa? Bueno, pues queremos que nos cuenten un poco en qué consiste y cómo surge la iniciativa de crear este portal web, Las Rutas del Conflicto. Bueno, yo creo que Fernando se llama más tiempo en Rutas. Es que Rutas nace hace 6 años, no estábamos ni Paula ni yo todavía en Rutas, nace de la idea pues del actual director de Rutas del Conflicto, que es Oscar Parra. Él trabajaba en esa época con Verdad Abierta, había acompañado diversas versiones libres de paramilitares en proceso de desmovilización y surge esa idea de visualizar los datos y la cantidad de datos que había de una forma simple, pues más sencilla para un público más amplio, ¿no? Okay. Entonces el primer proyecto de Rutas es la base de datos de masacres, son 700, casi 730 masacres que tenemos ahí. Eso, es decir, es poco
menos de un cuarto, es un tercio de las masacres en total que ocurrieron en Colombia, pero es un ejercicio de contrastar diferentes bases de datos, CINEP, Centro de Memoria, y también información que no estaban en esas bases de datos para construir una base propia. Y en esa base propia se puede entonces, pues genera la posibilidad de visualizar en el mapa esas 700, casi 30 masacres. Entonces uno puede pinchar en ella, ver qué pasó, dónde pasó, cuáles fueron las personas asesinadas, cuál es el presunto responsable, en fin. Y a partir de ahí Rutas pues sigue esa línea, ¿no?, del periodismo de datos, es decir, construyendo bases de datos propias sobre el conflicto armado en Colombia y cubriendo todo ese proceso pues de construcción de paz actual también. El programa iniciaba con un podcast de un excombatiente que nos contaba un poco sus preocupaciones. Contextualicemos un poco a nuestra audiencia en qué consiste ese podcast y pues dónde lo podría encontrar si quisiera ampliar la información. Bueno, el podcast hace parte del especial que comentaba Santiago al inicio, que se llama Espiral de Guerra y Paz en el Cauca. Bueno, ahí sí hay que hacer la aclaración, estás en el portal La Paz en el Terreno, no en el de Rutas. La Paz en el Terreno es una alianza con Colombia 2020 del Espectador y se publica todos los temas que tengan que ver con líderes sociales y reincorporación. Entonces el especial está directamente en la página de lapazenelterreno.com. El podcast hace parte de un espacio que creamos en el especial que se llama Voces del Cauca y recopila 3 podcasts en sí, cada uno contando como una historia, en general cada una como con un enfoque distinto. Este que escuchamos cuenta un poco el tema de la inseguridad o el temor que sienten también los excombatientes estando en el mismo espacio de reincorporación y como algunos casos, digamos, él contaba el caso de un compañero que lo asesinaron estando dentro del ETCR. Donde se supone que están seguros. Exactamente. Además, ¿no? Entonces es más como un contextualizar un poco esa situación, cómo se sienten ellos también respecto a los temores que hay también de seguridad y de sentirse de nuevo pues en un espacio de comunidad y colaborar con la sociedad en el espacio también. Claro, bueno, pues teniendo en cuenta que el Cauca es una región que históricamente pues ha sufrido todo el conflicto armado, y en el cual también hacen parte pues, comunidades indígenas y en el cual se han presentado sus luchas. ¿Cómo inició la construcción de este especial Espiral de Guerra y Paz en Colombia en el Cauca? ¿Qué municipios visitaron y qué encontraron en ese territorio? Uy, muchas cosas. La idea nace un poco porque con el portal La Paz en el Terreno ya veníamos cubriendo tanto la cuestión de los líderes sociales como la cuestión de la reincorporación de los excombatientes, como decía Paula, y ahí hubo un acercamiento con PAX en Colombia, con la organización que también tiene un trabajo importante en esa región, y a partir de ese acercamiento pues hicimos una propuesta de trabajo en esa región y pues en conjunto con los enlaces territoriales de PAX, con el apoyo de PAX, pudimos ir y hacer el trabajo de campo allá también. Claro. ¿Dónde estuvimos? Bueno, los municipios en que estuvimos allá, pues Santander de Quilichao, Caloto, Caldono, me olvidé algún, Itacuello, en la vía, pues ahí a Toribío, a Jambaló, iríamos a Jambaló, no pudimos ir a Jambaló por la situación de seguridad, porque hubo esa masacre, el asesinato de la Neovesh Cristina Bautista y de 4 guardias indígenas, quibetecnas, entonces a Jambaló iríamos, pero no estaban, las condiciones no se dieron para eso. Precisamente, Fernanda, creo que parte de la realidad del país son esos hechos que a veces pues, nos toman de sorpresa. En la planeación de este especial, pues tenían pensado visitar varios municipios, sin embargo se dio esta masacre de 5 indígenas Nasa. Para nuestra audiencia yo creo que es bastante representativo en términos de lo que fue en su momento a final del año pasado la muerte de una autoridad tradicional para el territorio. Fue bastante impactante, la Newex Cristina Bautista y como lo decías 4 guardias o quihuetecnas que sin lugar a dudas afectaron un poco la realidad del territorio, generaron ese temor, pero además la planeación que ustedes tenían como periodistas en este lugar. ¿Qué elementos destacan que hacen parte de las dinámicas que vive esta región del norte del Cauca? ¿Qué se pudieron dar cuenta en este especial? Bien, yo creo que lo que nos dimos cuenta tiene que ver con la pregunta de qué encontramos allá. Yo creo que son muchas cosas juntas, transversales y unidas, ¿no? Yo creo que, pues,
esa misma masacre que ocurrió en el segundo día que habíamos llegado a territorio, pues muestra la situación de seguridad y el problema de seguridad para las comunidades, para los excombatientes y para los líderes defensores de derechos humanos indígenas de esa región. Es una región que fue afectada por el conflicto armado de forma sistemática e históricamente desde hace mucho tiempo, y esas violencias de cierta forma impactan de diferentes maneras esas comunidades, ¿no? Hay, por ejemplo, las víctimas del conflicto armado, están los líderes sociales que trabajan por las víctimas del conflicto armado, pero también están las personas que son excombatientes, aquellas que se fueron a la guerrilla jóvenes, lo que pues llamamos reclutamiento infantil o reclutamiento forzado, y que pasan ahí décadas o una década de su vida y luego tienen que regresar o están regresando a su comunidad y viven esa dificultad de reintegrarse a algunos procesos que no estaban acostumbrados, pero también allá, pues vinculado con el tema de la seguridad, están diferentes actores armados, están los cultivos de uso ilícito, al mismo tiempo que está pues una fuerte resistencia de la comunidad pues en contra de esos cultivos, buscando formas y una serie de medidas y de programas, tanto en relación a la reincorporación de los excombatientes como en relación a la misma reconciliación y a los proyectos productivos de la comunidad. Entonces, es un lugar donde uno puede ver, el Cauca es el departamento de donde más han asesinado líderes sociales, líderes indígenas, entonces uno puede ver esa dificultad con la seguridad, pero también puede ver bastantes procesos de resistencia y de reconstrucción, ¿no? Pues de salir adelante ahí. Y esa es un poco la ambigüedad, ¿no, Renata? Sí. Que se presenta en este territorio. Es como que estás, en Colombia entera, estás en medio de riquezas naturales. Estás en el paraíso, pero estás en el medio de un conflicto histórico horrible. Sí, es como una dicotomía que la verdad nos inquieta un montón. No sé, ahorita nombrabas, por ejemplo, que pues precisamente en la visita ustedes se pudieron dar cuenta de esas realidades. ¿Qué hecho les marcó mucho este viaje, esta misión que hicieron? Solo quería citar que pues el viaje hicimos también con Lía Valero, que hoy no puede estar, pero es la persona que produjo e hizo los podcasts también para darle el debido crédito. Uy, qué evento. Yo creo que tanto el velorio como la siembra, el entierro de la Nehuesh fueron cuestiones que obviamente no habíamos planeado estar. La idea es que no estuviéramos, porque la idea es que eso no pasara. Claramente. Pero, es decir, ir rumbo a Tacuello en esa carretera, la vía Tacuello, con esos diferentes carros, con personas pues indígenas y las chivas, con la guardia indígena, yo creo que fue un momento que pues marca un poco, ¿no? Es decir, pues tú vienes a buscar algo, entonces mira lo que está pasando, es eso. Y pues en todo ese entorno del velorio, el silencio, porque obviamente el duelo parte de un silencio también, pero también las palabras de las personas que se manifestaron, tanto en contra de la sistematicidad de la violencia, pero también en favor del mismo proceso que la Nehuesh estaba desarrollando dentro de una iglesia evangélica, con personas hablando también en azayúe, pero también en español. Yo creo que eso fue un momento bastante como diciente, ¿no? De lo que era lo que estaba pasando en ese lugar y de lo que queríamos y deberíamos narrar también sobre eso. Y lo paradójico es que coincidía con los 3 años de la firma del acuerdo, ¿no? Tú no dirías, estamos en paz y nos encontramos con esto. Pero entonces lo que tú pudiste evidenciar fue como una unión de culturas en un solo lugar. Lo que tú decías que ella trabajaba también en una iglesia, pero que también era indígena, entonces como que logró unir todos estos elementos y pues unir a todas estas personas también. Sí, es decir, sí existe una unión, pero también existen divergencias, polémicas, choques, ¿no? No es algo homogéneo y sí, como tranquilo. Creo que la Nehuesh es un buen ejemplo de lograr hacer ese tejido entre diferentes mundos, pero eso no significa que eso se dé en tranquilidad, ¿no? Al contrario, porque obviamente esas relaciones se dan también en una historia de dominaciones y de resistencias. Había algo más que habías comentado. De los 3 años del acuerdo. Sí, yo creo que eso es esencial, porque es algo que muchas personas allá nos comentaron. El acuerdo funcionó localmente para el tema de la seguridad. Algunos hablan de 5 meses, de 6 meses, de 1 año. Okay. Y después,
pues los otros grupos armados empezaron a reorganizarse en relación a las mismas rutas del narcotráfico, y lo que se esperaba recibir desde el gobierno en relación a inversión, a proyectos productivos, a apoyo al capítulo étnico, no se recibió. Entonces es algo que sí generó mucha esperanza al inicio, pero 3 años después, cuando llegamos allá, ya no había esa esperanza, al contrario, ¿no? Había personas que decían, bueno, ahora está aún peor. Había otras personas que decían, no, pues mejoraron cosas. Pero obviamente la situación de violencia es algo que genera una desilusión misma con el acuerdo, ¿no? Total, por el incumplimiento del Estado en este sentido. Y tú mencionabas precisamente el acuerdo incluye un capítulo étnico, donde se reconoce la importancia de avanzar en la propiedad colectiva, en la consulta de los PEDETs que tienen que venir acompañados de esa, valga la redundancia, consulta previa, los programas de seguridad y protección, que precisamente en es lo que más falla. Exactamente, el fortalecimiento de la guardia indígena, cimarrona en el caso de los afros, el respeto de usos y costumbres medicinales y culturales, por ejemplo, pues todo el tema de cultivos, propios que ellos tienen, pero pues están en esa barrera entre los cultivos ilícitos y los cultivos de uso cultural o propio. ¿Cómo encontraron ustedes esa implementación del capítulo étnico? ¿Cuál es la percepción de sus habitantes frente a este punto? Yo creo que la respuesta es como no lo encontramos, ¿no? Que es la respuesta que viene de los líderes indígenas y de los defensores de derechos humanos de pueblos indígenas del norte del Cauca. No se implementó. Es un avance que exista un capítulo étnico, es un avance que haya habido esa concertación para el reconocimiento de la importancia de los pueblos indígenas, de sus derechos y de los pueblos afro también, ¿no? Étnicos en general, pero que la implementación no se ve. No se ve en el acompañamiento a la seguridad, por ejemplo, de los guardias indígenas. La solución al problema de seguridad que dio el gobierno en esa época, fin de octubre, inicio de noviembre del año pasado, fue más militarización, que era algo que era totalmente rechazado por las comunidades, claro, diciendo que más un actor armado que también nos ha generado una serie de victimizaciones no es lo que va a solucionar. Tampoco se ve la implementación del capítulo étnico en relación al reconocimiento a la justicia indígena. Claro que ha habido avances, ha habido conversaciones, pero todavía hay muchas divergencias, ¿no? Tampoco se ve en relación a los mismos proyectos productivos, porque eso es una reivindicación de algunas personas que escuchamos allá. Bueno, sí hay inversión en los proyectos de los excombatientes, no hay inversión en los proyectos de la comunidad, desde el gobierno, eso se queda para pues, otras organizaciones, a la vez que la falta de la misma inversión en los proyectos productivos de los excombatientes a tiempo ha generado que algunos de ellos hayan vuelto a otras estructuras criminales. Necesitan dinero para pues, sobrevivir, claramente. Y también en relación a los cultivos de uso ilícito, ¿no? Obviamente, pues la idea no es acá hablar mal de ningún cultivo en sí, pero allá, pues tanto los cultivos de coca como los de marihuana, mayoritariamente, claro que están aquellos que están usados para la medicina tradicional, pero mayoritariamente son utilizados para el narcotráfico. Entonces, bueno, ¿por qué no se logra sustituir? Porque los programas de sustitución, pues el PENIS no ha llegado de una forma amplia y de una forma definitiva para esas comunidades. Entonces, la implementación del capítulo étnico va muy lenta, la verdad, ¿no? Y con sus características propias, ¿no? Porque no es lo mismo implementar un plan de sustitución de cultivos en el norte del país, ¿cierto? Con una comunidad campesina. Que hacerlo con indígenas, que para ellos sí son plantas sagradas. Exacto. Complicado. Bueno, tú nos estabas hablando de estos programas productivos y entonces en cuanto al que se ha presentado de las mujeres, el de Hilando la Paz, ¿cómo se reportó el proceso de reincorporación de estas 30 mujeres en el espacio territorial de capacitación y reincorporación Carlos Perdomo? El Hilando la Paz es un proyecto bastante interesante, entra con financiación de Naciones Unidas, ¿no? Un proyecto rápido de Naciones Unidas, en que esas mujeres indígenas NASA retoman a partir de él sus raíces ancestrales en relación al tejido. Entonces, exactamente, hay toda una capacitación en relación a la simbología, en lo que quieren hacer en esas mochilas o en esas ruanas. Hay toda una cuestión también bien bonita alrededor de cómo es hilar el fique, que es algo también bastante tradicional. Creo que pues
uno puede pensar al principio, ¿no? Hay pocos proyectos productivos liderados por mujeres en el Cauca y los que hay son vinculados a temas como feminizados, como es el tejido, como es la lencería o como son las muñecas, pero allá pues se nota desde ellas la reivindicación del papel ancestral y del papel tradicional de ese tejido también, no solo como una forma de sostenibilidad económica, pero también como una forma de, sí, reintegrarse a esa cultura nasa de sus abuelas y de sus mamás. La cuestión ahí es que pues la sostenibilidad del proyecto aún no llegó. Están en capacitaciones, bueno, hay personas tanto excombatientes como personas de la comunidad que acogieron ese proyecto porque ven en él esa posibilidad de sostenibilidad, pero aún no se ha logrado esa producción industrial que dice, ¿no? Esa comercialización, vender a esa marca. Sí, que ya sea rentable el negocio. Ok, ¿y cómo entiendes tú que este tejido ayuda a que ellas recuperen sus raíces? O sea, ellas empiezan a hablar su idioma, empiezan a reconocerlo, empiezan a sentirse orgullosas de ser parte de la comunidad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viste? Tiene que ver con el convivio, pues con la convivencia, como la crónica se llama así incluso, ¿no? Hilando la convivencia por ese proyecto y por un otro en Caldón y Jambaló. Pero tiene que ver también con la misma simbología del tejido y de lo que es la jigua, que tiene que ver con la misma posición de la mujer, con ¿cómo se llama? La matriz de la mujer y esa llegada al mundo. Pues el tejido está vinculado con esa cultura ancestral, ¿no? El tejido está ahí. Pero también está esa convivencia que tú mencionas, que puedan hablar entre ellas, entre mujeres, que puedan dialogar sobre temas de sus comunidades, sobre temas, sean vinculados o no al conflicto armado, ¿no? Pero que puedan estar ahí conviviendo, genera como esa red o ese tejido también, pues rehaciendo un tejido social bastante afectado por el conflicto armado. Y esta simbología se puede ver mucho en la ilustración que está en el especial, que es la de esa sección, la hilando convivencia. La ilustración es una mujer que está hilando y abajo está todo el grupo de la Guardia Indígena. Entonces es eso, hilando juntos y la convivencia. Es un poco metafórico, ¿no? Sí. Es un poco metafórico. Estás hilando, pues, valga la redundancia, un hilo, pero en el fondo estás hilando una sociedad, estás hilando una comunidad. Un montón de matices, un montón de luces y sombras se presentan, ¿no? Por un lado, pues llegamos en un momento en el que se presentaba una masacre, pero al mismo tiempo hay unos proyectos productivos que se están dando en los territorios. Que se están sembrando, sí, están germinando. Exacto. Y bueno, y durante todo este tiempo que estuvieron allá, ¿cuáles fueron los principales retos que encontraron ustedes en el desarrollo de este proyecto productivo? ¿El de Hilando Paz específicamente? Sí, el de las mujeres, sí. Ese Hilando la Paz, que es en el espacio territorial, la dificultad que ellas ven, una de ellas es la misma capacitación. Han tenido cursos del SENA, pero allá hay máquinas a las cuales todavía no sabían operar, pues que estaban aprendiendo. La otra cuestión es la misma sostenibilidad, ¿no? La inversión necesaria. Yo creo que eso no es solo de ese proyecto, es algo que se escucha como en general de los proyectos productivos cuando hablas con excombatientes. Primera dificultad, conseguir plata para eso. Segunda dificultad, la misma forma en que el CNR, el Consejo Nacional de Reincorporación, exige que se presenten esos proyectos y pues es algo que no puede entender, ¿no? Es exigente para que puedan ser sostenibles en el tiempo, en fin. ¿Pero tienen apoyo técnico también para la formulación? Algunos tienen apoyo técnico, pero no todos tienen apoyo técnico, porque eso depende, pues el PNUD ha tenido como esas personas en región que daban el apoyo técnico, pero no es para todos los proyectos. Hasta dentro de FARC han creado, ¿no? Personas que apoyan la creación de esos proyectos, pero tampoco es algo que pueda ser amplio, ¿no? Que es algo que se está construyendo. Pero una pregunta, si estos son tejidos artesanales, ¿por qué necesitan tantas máquinas? ¿Para aumentar la producción? Sí, sí, exactamente. ¿Pero no dañaría entonces también ya toda la parte artesanal? No, como porque toda la conexión que existe entre la persona y el objeto que está siendo creado. Es que la máquina de tejer que tienen es también manual, es decir, las hiladoras sí son eléctricas, pero la hiladora es una máquina, es decir, que es eléctrica y que gira, y de ahí uno va sacando la fibra del fique o de lo que sea, del algodón, de lo que sea, para hacer el hilo. Y después la ponen en los telares, y los telares son algo que se opera de forma manual también. No es como una gran industria de tejidos que las máquinas están ahí. Tiene que ver con la operación de ellas, tiene que ver también con la forma manual, ¿no? Bueno, y pues antes de ir a nuestro corte,
No podemos irnos sin invitarlos a que visiten el portal, a que lo miren. Y como decíamos al principio, esta visita al Cauca se da en el marco de una alianza que se hace con la Fundación Pax Colombia. Hoy empezamos también una serie de programas que realizaremos con el apoyo de Pax, que es el Movimiento Holandés por la Paz, que lleva más de 20 años de trabajo en el país y en el que buscamos visibilizar algunos liderazgos y algunos protagonistas de la paz. Los dejamos entonces en este corte, además, con un pequeño podcast para que se sientan un poco llamados a visitar el portal. Ya regresamos. Esta es La Voz del Derecho. Yo no las voy a dejar, me dijo hasta el último día que hablamos, no las voy a dejar, yo voy a empoderarme de esto y las voy a sacar adelante. Jolie Astrid Chante, la mujer que acaban de escuchar, conversa conmigo en un día muy doloroso para ella. Jolie nos habla de Cristina Bautista, la Nehuesh en su lengua nasa, o la autoridad ancestral indígena como se diría en español. Y hoy estamos en su despedida. A Cristina junto a 5 personas más de la Guardia Indígena. Las mataron en una de las masacres más violentas de los últimos meses en Colombia. Estamos en las montañas de Tacuelló, del municipio de Toribío, a más de 1.700 metros de altura. Esto es en el norte del Cauca, al suroccidente de Colombia, una zona que históricamente ha sido cuidada por la comunidad indígena Nasa, pero también una tierra que ha vivido en medio de la disputa entre grupos armados y narcotraficantes. Continuamos con nuestro programa de los protagonistas de la paz. Ahora queremos saber un poco sobre todos estos proyectos productivos que también se están llevando en el ETCR Carlos Perdomo, el que está relacionado con el aguacate Hass. ¿Nos puedes contar más o menos en qué consiste este proyecto productivo? Es un proyecto bastante ambicioso, creo que es como el carro jefe, si se puede decir, ¿no? El proyecto que lidera ahí, porque actualmente en noviembre tenían 36 hectáreas cultivadas de aguacate, pero la idea es cultivar 70 hectáreas en 3 años y 500 hectáreas en los próximos 20 años. Es decir, es un proyecto que, además de haber sido aprobado por CNR, de tener su desembolso correspondiente, es un proyecto que tiene esa intención no solo de generar trabajo para los excombatientes, pero también una intención, como nos decía Giancarlo, que era como el líder de la cooperativa, una intención de reparación a la comunidad, tanto desde generar trabajo para ellos, como desde esa posibilidad, como del retorno del aguacate, también construir más vías, es decir, ayudar a arreglar la condición misma, pues, del lugar. Entonces sí, es un proyecto que cuando uno va y lo mira es increíble, porque es esa cantidad de aguacate por todos los lados, y los excombatientes pues ahí trabajando ese aguacate con una experticia ya tuvieron también sus debidas capacitaciones, y también en un esquema de rotatividad, ¿no? Es decir, los excombatientes cómo se turnan, entonces hay una cantidad de ellos por semana que está dedicada a esa producción, a ese cultivo. Todavía no se ha vendido, es decir, es un aguacate que está ahí creciendo, pues ya está sembrado, entonces también pues el retorno de eso toca esperar, pero es un proyecto que se ve pues muy bien encaminado, ¿no? Fernanda, y hay algo que mencionas que me llama la atención y es, digamos, esa doble característica que puede tener. Por un lado, pues es un proyecto productivo que busca pues, satisfacer las necesidades y la reactivación económica de una población excombatiente, pero por otro lado tiene un impacto en la comunidad, en el territorio, y transforma y genera de alguna manera, si se quiere, algún estilo de reparación a la comunidad. ¿Cómo funciona esto? Pues es la intención que tiene, ¿no? La intención del proyecto. Y pues la intención de los proyectos en general de Caldono, los proyectos del ETCR de Caldono, tienen ese lado, ¿no? Son expuestos como una forma de reparación a la comunidad. Okay. Pero claro que eso también toca esperar. Sí, toca esperar en relación a la cuestión monetaria, financiera, el retorno, toca esperar más, pero sí ha habido ya procesos de acercamiento muy interesantes. El día que estábamos en el cultivo de aguacate, que no es en el ETCR, sino que dentro de un resguardo indígena que se llama Tumburao, en Silvia, pues estábamos ahí y había como una comitiva de personas visitándolo y eso, ¿no? Y al salir fuimos a hablar con ellos y son personas de la comunidad
algunos de ellos que por primera vez se acercaban a excombatientes y una de esas personas, pues una mujer de esa comitiva decía, no, pues yo tuve, mi abuelo fue víctima del conflicto armado y cuando vi que estaban acá cerca, pues la verdad me dio miedo, pero a la vez quise venir a ver pues qué estaba pasando. Entonces ella fue antes sola, habló con ellos, vio cuáles eran las intenciones, le gustó el proyecto productivo, le gustó lo que le dijeron, entonces después llevó como sus vecinos a conocerlo. Entonces ese tipo de reparación, no sé si reparación, reconciliación, acercamiento, ya está pasando, ¿no? Con la misma pues conversación y la posibilidad incluso de trabajo conjunto que se ven en las comunidades. Y eso es bastante importante, Renata, yo no sé, pero a veces pensamos que la llegada de un nuevo actor o en este caso un proyecto productivo, pues solo va a generar beneficio para unos, pero eso transforma el territorio. Claro, y además si trabajan en conjunto, pues unir las fuerzas siempre va a ser mejor. Sí. ¿Y qué opinan los indígenas de esto? Mencionaste que eso está en un territorio indígena, ¿ellos permiten estos cultivos? En ese caso específico hubo un acercamiento, una negociación y el resguardo de Tumburao hizo una concesión por 20 años de ese territorio. Sí, porque ellos cuidan mucho su territorio y no les gusta que entren. Sí, bueno, no, yo creo que depende, ¿no? Que cuidan, sí, pero la cuestión sí, depende ahí, de la intención. Sí, y también la cuestión es que más de 80% de los entonces combatientes de la columna móvil Jacobo Arenas que operaba en la región eran indígenas Nasa, son indígenas Nasa. Entonces son personas también de esa región, o comuneros, como dicen allá. Familia. Muchos son familiares de personas que ya estaban allá, entonces ese acercamiento, es decir, la barrera cultural, por ejemplo, nos decía, pues Giancarlo también, él no es indígena, pero él sí decía, bueno, acá la negociación sí partió de aceptar las limpiezas en el territorio, de aceptar lo que pues los indígenas ven y construir como armonización, y pedir permiso a la madre naturaleza, entonces... Y hacer el pagamento, ¿no? Como, bueno, yo voy a recibir algo, pero tengo que darle algo a cambio a la naturaleza, no es solo coger y coger y coger. Eso no está dentro de la cosmogonía indígena de ninguna. Sí, pero la misma visión de ese cultivo, pues tiene que ver con esa relación con la comunidad de ahí, con la misma naturaleza, a pesar de que sea un monocultivo, y de ahí pues sí, más adelante se puede pensar bien sobre eso, ¿no? Claro. Muchas gracias. Otro de los protagonistas de Paz que aparece en este especial y que realiza rutas del conflicto es Farid Yalicue, líder de la Asociación de Familia de Víctimas de Caldono, Asfavical. ¿Qué trabajo viene haciendo esta organización? ¿Qué encontraron realizando el especial y qué destacan ustedes? Pues primero hacer ya la propaganda para que vean el video que Lía realizó sobre Farid, sobre su trabajo que está en el especial, y también pues la primera crónica que hablamos de él. Farid pues es un constructor de paz desde ya hace bastante tiempo. Él lo que nos narraba de la misma resistencia civil en el inicio de los 2000, ¿no? Es decir, es que la comunidad saliera a la calle con trapos blancos, servilletas, lo que se encontraba, para intentar contener ahí lo que ellos llaman tatucos, ¿no? Los explosivos que se botaban al casco urbano desde la guerrilla de las FARC para poder pasar la droga por la carretera, ¿no? Es decir, llamar la atención. Asustarlos, claro. Y llamar la atención de la policía, del ejército, de las autoridades para poder pasar por otro lado. Hay muchas víctimas en Caldono, víctimas colectivas y víctimas individuales, y el trabajo de Farid ha sido tanto por el reconocimiento y la reparación de esas víctimas, pero también por la reconciliación. Hay foros súper bellos que Farid contando es bastante bello, es decir, es alguien que sí se dedica mucho, ¿no?, a esa construcción de paz, tanto él como su compañera, su esposa, pues sí, las personas que están cercanas a él. Esos foros consisten en traer tanto víctimas como excombatientes para que puedan hablar, ¿no? Y bueno, con también las dificultades que se puede generar, los choques que se puede generar, pero también los acercamientos que se puede generar. Farid cuenta que pues en uno de esos foros él pidió que primero las víctimas se pararan y hablaran, entonces hablaron. Y que ellas no sabían que ahí estaban. ¿Los victimarios? Sí, no sabían. Maravilloso. Y entonces es eso, pues una persona, cuando él dice, bueno, entonces ahora las personas de las FARC, que fueron 3, que él dijo no, que no fueron todos, pero fueron 3, se para al lado de la misma víctima para hablar, para también exponer sus razones. Y la víctima como, uy, estaba ahí. Sí, es una persona normal, es una persona como yo.
Sí, porque el conflicto además nos ha deshumanizado, ¿no? Exacto, Nos ha como que ya generado vemos unas al otro barreras. como villano, y no nos damos cuenta que a la final todos somos víctimas y victimarios. Es una dualidad, ¿no? No son Sí, ni totalmente sí. buenos ni totalmente malos. Pero la historia de Farid, pues me parece importante decir que también refleja mucho el trabajo que también tiene que hacer la misma comunidad. O sea, no es un trabajo, digamos, de los excombatientes nomás como de llegar de una vez y reincorporarse a la vida civil, sino también el trabajo de la comunidad y cómo todos juntos pueden lograr esa reconciliación. No es un trabajo de uno, sino de Sí, todos. de perdonar, de decir, bueno, listo, me lastimaste, pero bueno, ya empecemos otra vez. No, De acuerdo. no sigamos pensando en eso, porque si no vamos a seguir en lo mismo toda la vida. Y hay algo que mencionaste también, Fernanda, y que creo que es importante, y es el rol de la mujer, ¿no? O sea, Farid tiene su esposa, y Farid es un líder, digamos, constructor de paz, pero su esposa también es una constructora de paz. A veces como que se invisibiliza eso, pero ¿qué pudieron ver ustedes en términos de, digamos, del rol de las mujeres en estos territorios del norte del Cauca? Hay como en diferentes niveles. Yo creo que pues el ejemplo acá que damos, pues sí, ella es también una lideresa social, también está al frente de la organización de los talleres, de la relación pues con la misma Pax en Colombia, de recibir la comunidad, de hablar tanto con excombatientes como víctimas del conflicto, de estar ahí sí tejiendo metafóricamente, pero también tejiendo físicamente, Claro. porque está el otro proyecto que es Tejiendo los Derechos Humanos, que está en Caldono y en Jambaló. Y ahí pasando, porque también son proyectos liderados por mujeres, también con facilitadoras excombatientes que están ahí hablando de sus derechos en las comunidades, porque sabemos que el conflicto armado profundizó las cuestiones de inequidad en relación a la mujer, pero que existían anteriormente, ¿no? Entonces también no es algo que se firme el acuerdo de paz y que esas diferencias van a terminar, pues toca hacer Es un algo trabajo cultural. largo en relación a ellas. Pero también hay mujeres actualmente en los cabildos indígenas, en la justicia indígena, como Newesh, autoridades tradicionales. En la campaña política de ese año, es decir, del año pasado, pues hubo mujeres candidatas a concejales, bueno, a concejalas, también a alcaldesas, ¿no? Es decir, el papel de la mujer, uno puede decir que es amplio, está en diferentes áreas, pero también podemos pensar que sufre ahí de dificultades específicas en cada una de esas áreas, tanto por los mismos procesos de victimización en el conflicto armado. Podemos pensar ahí pues en la misma violación, pero también en el reclutamiento, también en los roles que fueron asignados, ¿no?, a mujeres y hombres en el marco del conflicto, pero también en ese proceso ahora de reincorporación o de transición, si se quiere, esos nuevos papeles que surgen o los nuevos liderazgos que surgen, también surgen con base en bastante resistencia y bastante trabajo, ¿no? Se están reivindicando, ¿no? Se están reivindicando esos roles también, ¿no? Maravilloso. Pero eso es algo también que desde las excombatientes es interesante, ¿no? Porque ellas sí afirman tajantemente que en la guerrilla los roles eran mucho más paritarios que ahora en la vida civil. No importaba si eras mujer o hombre, igual tenías tu fusil y tenías tus... El fusil ahí tiene un papel central, ¿no? La construcción del poder por medio de la fuerza es como muy fuerte en la guerra. Ahora, no vamos a decir que no haya desigualdades o que no haya habido desigualdades dentro de los grupos armados. Claro que sí. La cuestión es que, obviamente, en la vida civil los papeles son diferentes. Entonces, es salir de un medio que sí es desigual, pero llegar a otro que es desigual de formas diferentes. Exactamente. Claro, bastante Exactamente. Bueno, ¿y qué otros desafíos y retos encontraron en esta región después de toda esta investigación que hicieron? Alguno que no hayamos hablado, no sé, yo creo que no profundizamos mucho en la cuestión de los cultivos, que creo que eso es lo que más hablaban en esa época. Tal vez no, yo creo que muy probablemente por el mismo asesinato de Cristina de los 4 quibatecnas, porque ella era como, tenía esa bandera, ¿no?, en contra de los cultivos de uso ilícito y de su sustitución. Entonces se hablaba mucho de eso. Se hablaba que, bueno, que la manutención de esos cultivos traía a los actores armados, entonces dentro de un resguardo decían que en un año tendrían que erradicar, en otro, bueno, que 6 meses tendrían que erradicar, pero también conscientes de esa dificultad, de cómo erradicarlo si no hay otra posibilidad de ingreso económico que sea igual, ¿no? Equivalente, gracias. Entonces, un poco esa idea de que la presencia de los cultivos atrae a los actores armados, pero también que sustituirlos o ser en contra de ellos no también es rentable.
más que, bueno, sí no es rentable, pero que también llama un poco la ira de los actores armados, ¿no? También genera violencia en contra de ellos. Ser una voz visible por la sustitución es algo que ha generado asesinatos. Entonces, bueno, está la frase de Cristina que se repitió mucho, ¿no? Ese es uno de sus últimos discursos, que es, bueno, si no hablo me matan, pero si hablo también, entonces hablemos. Exacto. Pero es esa cuestión, hablar de los cultivos allá, o que ser un líder kiwetecna que está defendiendo la naturaleza genera una amenaza de vida amenaza de muerte muy presente, ¿no? Los kiwetecnas, por ejemplo, estaban amenazados colectivamente, las autoridades indígenas amenazadas colectivamente por medio de panfletos firmados por diferentes grupos armados, y bueno, entonces eso genera esa duda también, ¿no? Y entonces, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer? Y yo creo que ahí pues se llama mucho al papel pues del Estado, del papel del capítulo étnico, cómo se puede apoyar para que pueda haber salidas para esto, ¿no? Y es un ejemplo de lo que pasa en el país entero, ¿no? Yo creo que, y de los retos que es la construcción de paz. Es decir, después de 50 o más años de guerra, pues la paz no se construye de la noche a la mañana. Y tiene que venir acompañada de garantías para las personas en el territorio, de empleabilidad, de capacidad económica también para que ellos no regresen a, digamos, a esas actividades ilegales. Y por supuesto, en términos de política de droga, yo creo que hay muchas preguntas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos? ¿Será que la prohibición ha sido una política que ha funcionado? No creo. Sí, no sé, deja muchas dudas. Muchas dudas, ¿no? Y principalmente en esos municipios PEDET y PENIS, es decir, que tienen como urgencia tanto la reforma rural como la sustitución de cultivos, ¿no? Se quedan ahí un poco a merced de las políticas, de los actores armados, de lo que se piensa desde Bogotá, Sí, pero en región se está sufriendo. En la mitad Exacto. de la nada. Y tú lo has dicho, solos. O sea, yo creo que aquí hay un mensaje también claro también para la institucionalidad. Sí, es como, bueno, Doris Salcedo derritió todas nuestras armas y ahora ¿qué vamos a hacer? Exacto. Y hay un mensaje a la institucionalidad que nos dice como, pues necesitamos un Estado comprometido con la implementación y con la construcción de paz. Y que se cumpla lo que, o sea, si todos tenemos obligaciones, pues cada uno cumple las de uno, y si el Estado no las cumple, entonces, ¿qué se puede hacer? Sí. Y eso que ustedes dicen del acompañamiento, también es algo que se cita mucho allá. Que uno pensando hasta de nuestro propio papel como periodistas, es decir, estuvimos allá un tiempo y nos regresamos y podemos visibilizar ciertas situaciones, pero la situación actual en el Cauca sigue problemática en el sentido de la seguridad, la sustitución de los cultivos, de todo lo que hemos dicho. Y entonces, ¿y quién está allá? ¿Sí? ¿Y quién está acompañando lo que está pasando allá? Claro que están organizaciones, pero falta esa visibilidad. No es solo cuando haya una masacre que esté en todos los periódicos, sino que hay un acompañamiento seguido, ¿no?, de lo que está pasando allá. Y no militar, ¿no? Que es lo que dicen ellos. No necesitamos la bota militar. Traer a los victimarios a que me cuiden. Exacto. Me parece una mala idea. Necesitamos vías, necesitamos acueducto, necesitamos seguridad, pero ¿qué tipo de seguridad? Acompañamiento psicosocial también, o sea, todas estas personas, todos necesitamos acompañamiento psicosocial, ayuda emocional, y más después de cosas tan terribles como han ocurrido. Bueno, y creo que antes de que se cierre el programa sería importante también conocer cómo funciona ya el portal propiamente dicho. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia que quiere buscar, digamos, toda esta información? ¿Con qué se encontraría? Bueno, es un especial muy llamativo, entonces se van a divertir mucho navegándolo, porque en la página principal del especial encuentran todo, prácticamente todo. En la primera parte, pues, independientemente de que no leas las historias, puedes ver otro tipo de recursos que acompañan el especial, como los videos o los podcasts o las imágenes. Entonces la primera parte pues está dividida como con un mapa que primero da un contexto un poco de como al proceso de reincorporación en el nororiente del departamento. Más adelante están ya las 3 ilustraciones que acompañan las 3 historias, que fue como un apoyo que tuvimos esta vez para el especial pues que hicimos en La Paz en el Terreno, con ayuda de un ilustrador que nos hizo como unas ilustraciones específicamente para cada historia y cada una con un enfoque distinto. ¿Y de dónde salieron esas ilustraciones? La idea, la verdad, nos reunimos como todas las que hicimos parte del grupo de la investigación del espiral de guerra y paz en el Cauca, y el chico que nos ayudó, que lo encuentran en Instagram como Ojo Rizoma, que realmente fue un chico
chico Cuña. Síganlo. Gracias. que nos Daniel. quiso realmente ayudar. O sea, fue como yo quiero ayudarlas, ustedes díganme cómo puedo hacerlo. Entonces, como después de que volvieron Lía y Fernanda de campo, entonces nos sentamos, ellas nos contaron un poco cuáles eran las ideas que ellas tenían un poco de cada una de las historias, y a partir de eso todos fuimos lanzando como ideas de cómo podrían salir las ilustraciones. Entonces de ahí ya sale la ilustración para cada una de las 3 historias. Cada una ya es un texto pues independiente, que lo pueden leer, no tienen que leer uno y después el otro necesariamente para entenderlo, no, cada una es independiente, entonces pueden leerse un día un texto, al otro el otro, y ya después encuentran la de Voces del Cauca, que es los 3 podcasts que pues hemos estado escuchando a lo largo del programa de hoy, y después uno que se llaman Rostros del Cauca, que son unas fotografías que cuentan un poco visualmente todo lo que ha pasado en estos municipios del Cauca durante el tiempo que estuvieron allá, un poco sobre el funeral, pero también un poco del trabajo que se está haciendo agro, de cultivos, o también de Hilando la Paz, del trabajo que ellos realizan. También está el caso de Matilde, que ella también tiene como un proyecto con plantas medicinales y ancestrales NASA, entonces también hay unas fotografías de eso, y también hay una parte para los videos, entonces donde está la historia de Farid y también la de Matilde, y otros 2 videos cortos que acompañan las otras 2 historias respecto al enfoque ya étnico, que cuentan un poco los temas que algunos líderes indígenas encuentran como problemáticos dentro de la misma comunidad, y cómo el Estado también podría llegar y qué cambios deberían tomarse respecto a las problemáticas que todavía existen en la región. Ok, si yo quiero entrar al portal, abro mi computador y... entras a lapazenelterreno.com, está de primeras en el slide, pero también lo pueden buscar como Espiral de Guerra y Paz en el Cauca, y está en la misma página. También lo encuentran en la página de rutas, porque está también enlazado. Entonces, si entran en la página de rutas del conflicto, entran en especiales y ahí está de primeras también. También está en la página principal. Perfecto. Entonces ahí lo pueden encontrar. Colombia 2020 ayer publicó un artículo que está enlazado también a una de las historias de enfoque de género que están en el especial. Entonces también, si entran a Colombia 2020, van a encontrar también la historia ahí. De Matilde, ¿no? De Matilde. Bueno, pues invitamos faltó a... Sí, nos faltó esta, pero bueno, a Los la invitamos audiencia. a que la vean y nos cuenten en los comentarios. Exacto, nos hagan los comentarios y bueno, nos cuenten también cómo ven el portal. Invitada a toda nuestra audiencia entonces a que entren a Espiral De Guerra y Paz. de Guerra en y el Paz Cauca. en el Cauca. .com. Bueno, y bueno, para cerrar nuestro programa, ¿qué mensaje final le dejan a nuestra audiencia? ¿Dónde digamos, podrían seguir ahondando sobre estos temas que sigue Rutas del Conflicto? Bueno, desde Rutas, primero es que lean el especial, escuchen los podcasts, vean los videos, y bueno, y también piensen sobre el Cauca, acompañen el Cauca, lean lo que más salga sobre el Cauca, porque creo que es eso lo que queda, ¿no? Un especial pues es importante, pero la situación sigue allá, como ya había dicho, entonces creo que el principal mensaje es que sigamos acompañando lo que pasa no solo en el Cauca, pero también en Nariño, también en el Amazonas, ¿no? También en las regiones donde el acuerdo ahí empieza o ya está demostrando sus falencias de implementación. En Rutas del Conflicto también invitaría mucho a acompañarnos en la página de La Paz en el Terreno, que es esa alianza con Colombia 2020, donde tenemos una base de datos de líderes sociales asesinados, pero también tenemos historias sobre, por ejemplo, los mapas de riesgo en determinadas regiones de Colombia, es decir, cuáles son los riesgos para los líderes sociales. Y también tenemos historias sobre el proceso de reincorporación de los excombatientes. Entonces, quien se interese por esos temas y quien no se interese está invitadísimo a entrar y conocer más sobre ellos. En la página de Rutas del Conflicto, en sí uno puede encontrar también diferentes historias sobre el conflicto armado en Colombia y diferentes bases de datos. ¿Quieres mencionar algunas de las bases, Paula? Bueno, recientemente sacamos la de convenios, que son... todos estos convenios que existen con empresas de hidrocarburos, con fuerzas militares y con la Fiscalía, que de hecho fue citado en el informe de la ONU que salió recientemente. Esa es una base de datos que recopila todos esos convenios que se han firmado entre estas instituciones, que digamos un poco lo que deja a discusión es
cuando en momentos hay líderes sindicales o líderes ambientales o cualquier tipo de líderes que se enfrentan a estas grandes empresas por temas ambientales, digamos, por poner un ejemplo, pero que a la vez esas empresas también le pagan a la fiscalía para que los acompañen en esos procesos, pues entonces, ¿en dónde quedan los líderes sociales? Si a ellos exactamente, si a ellos también, pues la fiscalía se supone que debería de alguna forma defender pues el trabajo que ellos realizan. Igual las fuerzas públicas. Si ellos son los que nos defienden a nosotros, pero también se ponen de lado estas empresas que les pagan más de lo que normalmente pues no tiene que ver con lo que se les da. Entonces también ponen en riesgo de alguna forma la vida pues de estos líderes que también defienden sus territorios. Esa es una base de datos reciente. Importantísima. Además, porque nuestra audiencia muchas veces es académica y está buscando fuentes para citar, no sé, trabajos. ¿Me sirve? Son bases de datos mucho más fáciles y mucho más organizadas. Entonces ya uno va directamente, digamos en este caso, a buscar la empresa o a buscar la brigada o a buscar la fuerza pública exactamente. La buscas y te salen todos los convenios, con qué empresas tienen convenios, desde cuándo se firmaron, cuánto era el monto en el que se firmaron y bajo qué condiciones. Entonces esa es una de las bases de datos que están ahí. No se me ocurrió ahorita otra. La de contratos también, que es con una alianza con Consejo de Redacción, que son todos los contratos que se realizaron en el posacuerdo, cómo se está utilizando el dinero de la paz, para qué se está utilizando, si se está utilizando de la manera que es. ¿Con quién? Quería saber para qué se está utilizando. También es una base de datos muy amplia que tiene por departamentos, por el tipo de contrato, entonces también se pueden encontrar esa información. Y los proyectos más anteriores que también las masacres que les contaba Fernanda al principio. ¿En el mapa? Las 700 que están en el mapa. Bueno, que también hay un espacio en Rutas para poder, que se llama Mi Memoria Cuenta, también las personas que hayan sido víctimas, digamos, de estas masacres o de otro tipo de hechos victimizantes, que ellos quieran como decir, bueno, yo quiero contar mi historia o a esta información le falta tal dato, entonces también lo pueden enviar a Rutas y eso también se va como modificando y agregando a la base de datos que nosotros tenemos. También hay una base de datos de paramilitares, que esa se está renovando porque la página de Rutas la renovamos el año pasado. Ese es sobre el avance del paramilitarismo. Entonces se puede ver por año cómo fueron avanzando los grupos paramilitares en los diferentes lugares de Colombia. A la salida de las FARC. No, eso históricamente también, desde final de los 70. Y una que no se puede olvidar que es súper importante y también es importante en este momento es la investigación de ríos de vida o muerte, que también se realizó con apoyo del Consejo de Redacción, se hizo juntos. Es una base de datos que recopila todas las desapariciones en los ríos de Colombia. Entonces, principalmente el río Magdalena, el río Cauca y otros ríos que salen de esos ríos súper grandes del país. Pero entonces recopila todos esos lugares donde son avistamientos de desaparición, donde se creen que hay fosas comunes. También en la segunda parte de Ríos de Vida o Muerte hay una parte que habla un poco de cómo algunos cementerios y algunas entidades como los bomberos tuvieron que recoger los cuerpos en ciertos municipios del país. Y ellos tienen las minutas donde están la información como física de los NN que llegaban al cementerio. Información pues realmente súper importante en este momento de conocer, y ahí está toda la base de datos. Dicho para hacer 10 programas más. Sí. Nos vemos el próximo martes. Nosotras encantadas. Sí. Quiero saber la historia de Matilde ya mismo. Te toca meterte, Renata. Te toca entrar, no hay nada que hacer. Las rutas del conflicto.com. Rutas del conflicto.com. Ya lo voy a buscar. Bueno, pues con esto cerramos nuestro programa. No, yo tengo una última pregunta. Dale. ¿De dónde eres? Si ese acento te delata. Sí, yo intentando ahí ocultarme, esconder mi acento, pero todavía no puedo. 4 años en Colombia no fueron suficientes. No, pues yo soy de Brasil, pero ya llevo 4 años acá trabajando con Rutas y estudiando el conflicto armado. ¿Y de qué parte de Brasil eres? De São Paulo. Oh, qué bien. Bueno, bienvenida. Hace 4 años. Muchas gracias. Bienvenidas todas las manos a trabajar por la paz. Eso sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias a las invitadas por venir. Gracias a Santiago por venir también. Gracias a todos. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y esperamos tenerlas muy pronto nuevamente con otro de los especiales que han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. En Colombia el aguacate es casi indispensable para la dieta básica. Esas tajaditas con sal, ese guacamole con limón
Y en los últimos 5 años, la producción de un tipo especial de aguacate ha aumentado en nuestro país para deleitar el paladar de norteamericanos y europeos. Ese aguacate se llama el aguacate Hass. Los productores de aguacate Hass están felices con la autorización que les dio Estados Unidos para exportar esa fruta. El producto es de alto consumo y en ese mercado podría tener un precio entre $2 y $3 por unidad. Y hay una muy buena noticia para Colombia porque esta semana fue enviado a Estados Unidos el primer contenedor con 34 toneladas de aguacate Hass de producción nacional. Ahora imaginen que en las inmensas montañas del norte del Cauca, al suroccidente de Colombia, entre trochas, uno llega a un cultivo de ese tipo de aguacate, donde quienes trabajan cambiaron un arma por una pala. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la paz.